parece que el Plan Z, como conjunto de documentación, es genuino y que obedece al modelo que en distintas ocasiones los partidos comunistas, y en particular en Europa Central y en la propia Unión Soviética, cuando Stalin eliminó a más de 1000 oficiales en una misma noche de su propio ejército, vinieron practicando, y el modelo más específico es el que practicó el Partido Comunista en Indonesia en 1965. Ahora, lo curioso es que en este caso el Plan Z, más que vinculado al Partido Comunista, probablemente estaba organizado todavía de manera embrionaria por sectores del ala más extrema del Partido Socialista. La documentación es fragmentaria, no es una documentación que permita a un historiador llegar a una conclusión definitiva, pero el historiador trabaja en historia comparada y por lo tanto, conociendo los modelos anteriores de acción de los partidos comunistas, incluso respecto de sus propias fuerzas armadas cuando era necesario, es verosímil, es creíble que haya habido un movimiento de esta naturaleza en el mes de agosto, con antecedentes ya a finales de junio y julio, para la destrucción de las fuerzas armadas de Chile. Ese Plan Z es una invención de un historiador que presume ser muy católico y que pertenece al ala fundamentalista del catolicismo. Y inventó de pie a pa eso. Y eso motivó asesinatos, fusilamientos y torturas horrendas. Y usted estaba en el Plan Z, decían los militares, y usted estaba en el Plan Z y así está establecido que usted estaba en el Plan Z, vamos torturando, vamos fusilando, vamos ejerciendo toda clase de violencia sobre esa persona. Vial es en cierta medida responsable de haber hecho esta invención monstruosa. El historiador Gonzalo Vial se ha negado a hablar en televisión sobre el Plan Z, pero otros autores creen que hay algo de verdad en esa iniciativa, aunque dudan que haya estado informado el gobierno y la dirigencia de la Unidad Popular. Yo creo que el Plan Z efectivamente ha sido un grupito de casas calientes que lo peló. O sea, no creo que eso inventado completamente. Ahora, que eso es una cosa que está en conocimiento de todo el sector que está dispuesto a resistir, ¿no es cierto?, violentamente al golpe, yo creo que no está en conocimiento ni siquiera de un 10%. Era posiblemente el plan de una de las tantas facciones que habían dentro de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, y que posiblemente fue redactado por un grupo de personas en un par de noches. La divulgación del supuesto Plan Z tuvo gran impacto nacional y galvanizó la cohesión de militares y carabineros, aunque internacionalmente fue irrelevante, pues se dudó de su credibilidad. La redacción del Plan Z y la nomenclatura utilizada como la sigla AGP, agitación y propaganda, indicarían que el plan fue gestado en el aparato militar del Partido Socialista, pero un antiguo dirigente de esa organización rechaza esa posibilidad. Son falsos. ¿Son falsos todos? Son falsos todos. Pero ahí hay documentación sobre las armas que llegaron de Cuba, sobre... No sé si todo. Yo te digo el Plan Z, así como está, como lo vi yo, o lo leí en el libro blanco o en lugares. Primero, yo no lo vi nunca y lo debería haber visto, digamos, en los lugares que yo estaba. Segundo, digamos, objetivamente hay palabras nuestras, como el AGP, etcétera. Yo creo que fue construido a partir de documentos nuestros. Eso es lo que pienso, porque el concepto AGP era nuestro, no era ni el MIR ni el PC, digamos. ¿No es posible que un grupo de ustedes haya fabricado ese documento, a lo mejor sin saberlo ustedes que estaban a cargo del aparato militar? No es posible. El Plan Z, digamos, fue hecho como de la guerra psicológica, un diversionismo a la guerra psicológica de los militares. Básicamente, ¿por qué? Nosotros le poníamos letras, digamos, para saber si es que aparecía un documento en la prensa, de dónde se había perdido, dónde estaba la filtración, digamos. Y todas las páginas del documento tenían la misma letra con, digamos, plumón, para que no pudieran fotocopiar, digamos, y saber de dónde había salido. Eso estaba en todos los documentos nuestros.
Yo no me recuerdo si el que está en el libro blanco estaba, digamos, porque si dicen Plan Z podría haber sido. Ahora yo no sé si se alcanzarían todos los regionales, porque es un documento por regional, y los regionales no alcanzaban a la Z, digamos. Pero yo no me acuerdo si tenía con plumón rayada la página entera. Sí. ¿Sí? Tenía una Z en medio. Bueno. Así nosotros hacíamos nuestros documentos. Mientras el Plan Z es denunciado como una siniestra amenaza abortada, el impone la seguridad militar. La actividad sindical está suspendida, la cultura contestataria ha sido castrada y el aparato de comunicación izquierdista confiscado, aplicándose incluso a los medios proclives al régimen una rigurosa censura. La nueva canción chilena pasa perentoriamente a los closets de las radios. Pronto, el general Pinochet iniciará visitas a terreno, donde comenzará a recibir apoyo popular. Muchas personas, cansadas del desabastecimiento, la escasez, el mercado negro y el desorden político, sentían que un periodo caótico había terminado. Ahora, los personajes identificados no son el Che Guevara y los guerrilleros, sino los generales o el general. Es Chile quien lo ha llamado mi general. A trabajar, ir van regando los campos, alimentando a su gente. Llegó la hora de la patria, el clamor ya se siente. Es Chile quien lo ha llamado mi P4913, señora Carmen, que estamos bien, que no se preocupe, que haga las gestiones que ella sabe. Hay torturados con Yatagán. Hasta hace frío y tenemos poca protección de ropa y poca comodidad. Que no se preocupe, Iván Juárez. ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? 11 días. ¿Pero ¿Cuántas personas? ¿Y comer comen? ¿Qué comen? Más atrás, por favor. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Corazón más atrás. Más atrás. Corazón atrás. Corazón atrás. Corazón atrás. Corazón atrás. Corazón atrás. Córrame a la gente más atrás. Córrame a la gente más atrás. Dentro del Estadio Nacional hay unos 6.500 prisioneros. Corazón atrás. Apliquen nomás la corazón. Patricio Buquerman. Hay un preso que está pidiendo que salga la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. Mi marido está ahí, pero yo no he sabido nada de él. ¿Estás segura que está? Sí, estoy segura que está ahí, pero no. Sí, pregunté, pero no figuró en las listas, pero yo sé que está ahí. Madre, estamos desesperadas. Mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. ¿Hasta cuándo? Hace propaganda, concientiza, los lleva a los desfiles, los controla, los asistencia a clase, a las reuniones, los tiene controlados. Parece bueno, yo lo que lo vi el año pasado es como le dijera uno que alega ahí nomás pero este es de izquierda. en el pool.
¿Ah? Es de izquierda. ¿Zúñiga? Este es comunista. Zúñiga no sé. Parece que es socialista, algo así, porque cuando empieza a alegar siempre defiende la izquierda, porque hay un compañero Muñoz ahí que demócrata cristiano y empiezan a alegar. Solamente mi hijo. Tener a mi hijo adentro, ya me hacen contra de ellos. Me comprometo a terminar, A permanecer. a forma de la A disposición de la Junta de Gobierno. Y confiamos en su palabra de que tan pronto se restablezca la normalidad en Chile, devolverán el poder al pueblo para que éste democráticamente elija a sus gobernantes. Una severa purga comienza en el sector público, en universidades, hospitales, fábricas y en las propias Fuerzas Armadas, desde donde serán exonerados los simpatizantes allendistas. Un periodista extranjero pregunta al oficial a cargo de una refinería en Punta Arenas qué pasará con los 200 empleados que acaba de exonerar por motivos políticos. Desgraciadamente no lo sé. Supongo que ellos están por el momento sin trabajo, pero espero que el gobierno pueda buscar algo que puedan hacer. El único y último acto de protesta contra el nuevo orden entronizado en Chile se producirá con el funeral de Pablo Neruda, muerto días después del golpe militar y luego que la Chascona, una de sus propiedades, fuera saqueada por la soldadesca. ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido! ¡Como duermen los tallos en su rosa de espina! ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido! ¡Como duermen las flores cuando el sol se reclina! Perseguidos por motivos políticos, decenas de miles de chilenos inician una larga diáspora hacia distintos confines del orbe. A muchos se les marcó el pasaporte, no pudiendo regresar al país durante años. Comenzaba el Chile doloroso y peregrino del exilio. Fui enviado al Ministerio de Economía, debe haber sido 4 días después del 11, a que ayudara en lo que pudiera. Era ministro de Economía en esa emergencia el general González. Qué bueno que me venga a ayudar, me dijo, porque este asunto está muy complicado. El gran problema es el desabastecimiento. Bueno, ¿cómo vamos a abastecerle? Que yo, o sea, a estos precios es imposible abastecer. La aparición repentina de la mercadería dio pie a quienes habían afirmado que los comerciantes empresarios habían ayudado a crear un clima de caos, generando desabastecimiento. Si usted hoy día, por decreto, determina que el precio del pan va a ser 100 pesos el kilo, usted no encuentra pan en ninguna parte. Porque nadie va a estar dispuesto a vender pan a 100 si el costo que tiene el pan debe ser de los 400. ¿Les alcanza o no les alcanza para sus necesidades? Por eso queremos escuchar especialmente a la dueña de casa.
Yo tengo vale vista, pero la Mediagua no llegó por el paro de camiones. Le quedaron de dar el bono el 15 y no le han pagado. ¿Y por qué no le han pagado? ¿La Municipalidad de Conchalí? La Municipalidad de Conchalí, que no había plata. ¿Usted trabaja en ese día? Sí. ¿Y usted cuánto es su sueldo? Mi sueldo son 3.000 escudos y todavía no me pagan los 12. 3.000 escudos, pero usted tiene que recibir por lo menos 12.000. Claro, sí, eso. Claro, le tienen que pagar toda la diferencia. Esta era la nueva rutina de Fernando Lenis, el expresidente del Mercurio, que ya en octubre del 73 era el ministro de Economía del régimen. En esas ocasiones le voy a decir, claro, yo oí muchos reclamos, yo recibí muchos reclamos de pobreza, de necesidad de la gente, pero nunca oí un reclamo de derechos humanos. La Junta tenía en sus manos El Ladrillo, el programa propuesto por el grupo de economistas de Chicago, formados por el premio Nobel Milton Friedman. Claramente sí existe una refundación de la economía chilena. O sea, probablemente es la revolución económica más grande que ha tenido Chile, desde un punto de vista histórico. Fue sin ninguna libertad pública. Por lo tanto, las cajas de Pandora, las cajas de sorpresa con que nos hemos encontrado los que logramos investigar algunas cosas, yo creo que todavía son muestras de lo que puede haber pasado. Con la liberalización de los precios, reaparecieron los bienes en las estanterías, aunque se produjo una fuerte contracción económica. Fue todo muy de golpe, en que de un día para otro las cosas empezaban a costar, es decir, 5 o 10 veces más de lo que habían costado. Una segunda medida fue devolver las empresas requisadas a sus dueños. Las cabezas del equipo neoliberal, en ese tiempo se llamaba monetarismo, no existía la expresión, no se usaba la expresión neoliberal, y se conquistaron a Pinochet. Y Pinochet era el dueño del gobierno. El Estado puede todo, ¿cierto? Resuelve todo. El general Pinochet me pidió en muchas oportunidades que lo acompañara en las visitas que hacía a regiones. Lo primero que tenía era un teatro, una asamblea con mujeres. Siempre me decía, las mujeres son las que mandan en el hogar, ministro. Así que a ella tiene que convencerlas a usted de por qué sube el pan, por qué hay inflación y por qué la plata no les alcanza. Así que explique su economía. La estrategia contemplaba bajar los aranceles para favorecer la instauración de una economía más abierta. Yo recibí llamados de los más cercanos amigos que había tenido toda mi vida y jefes que había tenido durante mi vida profesional, diciéndome que lo que se estaba haciendo era arruinar a toda la industria chilena. Efectivamente no la arruinó, pero la obligó a hacer transformaciones espectaculares. Sin ir midiendo cuáles eran los efectos que se iban generando a través del tiempo en esa economía, si iban avanzando hacia un equilibrio sostenible o se iban adentrando en una trampa, acercándose a un precipicio, y el precipicio fue el año 82 y el 83. Bajo el mando de Pinochet, la economía chilena creció en promedio un 2,9% anual. Se controló la inflación. Se sufrió la quiebra del sistema bancario y luego se vivió su recuperación. Se hicieron grandes reformas a la legislación laboral y a la administración de las pensiones. Aumentaron exponencialmente las iniciativas exportadoras. Se realizaron privatizaciones que modernizaron la gestión de muchas empresas, aunque varios exfuncionarios terminaron millonarios en dólares. Y los chilenos dejaron de tener la mentalidad estatista que los había caracterizado casi todo el siglo XX. Al final de su régimen, el producto creció cerca del 10%, aunque el 45% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Y la herencia de una tremenda desigualdad en Chile. O sea, el Chile del 89 tenía una diferencia entre, por ejemplo, el 20% alto ingreso y el 20% de bajo ingreso, que era algo así como 20 veces los que están el 20% arriba sobre el 20% abajo. Ya han pasado 10 años de régimen militar. La crisis económica ha levantado a la sociedad. El modelo neoliberal instaurado por los Chicago Boys vivía su peor prueba de fuego.
Las protestas de los 80 fueron el despertar de una oposición basada en la unión estratégica entre una gran parte de la izquierda y la DC. El granítico régimen estaba sufriendo sus primeras grietas, aunque aún mantenía gran parte del duro control férreo que exhibió durante los primeros años. Queremos dejar indicado también que aquellos que hablan de fraternidad, aquellos que hablan de hermandad, se olvidan que tienen que ser ellos los que depongan su actitud agresiva, no nosotros. En los primeros meses se habla de personas no ubicadas, porque como habían tantos campos de concentración, se tenía la esperanza de que hubiesen sido trasladados a distintos lugares del país. Ya en 1974 empieza los familiares a darse cuenta de que no son ubicados sus seres queridos. Lo que creó los problemas fue la resistencia que tuvo el gobierno militar. Imagen del horno de esta abandonada mina de cal cerca de Talagante, donde se han encontrado hasta este momento 4 cadáveres ya. Los cadáveres eran arrojados desde la magistrado Juana Godoy, juez de Talagante, está instruyendo este proceso, del que tomó también en el lugar personal de investigaciones de carabineros y representantes de la justicia. Continúan esta investigación. De todos los partidos de izquierda, el que mantuvo una mayor actividad tras el golpe fue el MIR. Todos sus dirigentes se quedaron en el país y se volvieron un blanco prioritario para las fuerzas de seguridad. Si nosotros habíamos estado participando y conduciendo una lucha, digamos, por un cambio social y estaban reprimiendo a nosotros mismos y a nuestros compañeros y a ese movimiento social, nosotros consideramos que no era correcto que nosotros nos fuéramos del país si podíamos impedirlo. No son tampoco combatientes normales, porque el tipo de resistencia que tuvo el gobierno militar fue un tipo de resistencia que yo llamo debajo de la mesa. No fue abierto, fue solapado. El peor tipo de guerra que existe es ese tipo de guerra subversiva. Aquí, además de la fabricación de armas, tales como pistolas, revólveres, subametralladoras y bombas de tiempo con su respectivo reloj. Abundante literatura marxista mantenía a los que aquí trabajaban en constante preparación y perfeccionamiento. En 1975, el énfasis fue el Partido Socialista, el conglomerado político que más detenidos desaparecidos tiene. Así ocurrió ese gran epopeya, tragedia, drama, como quiera llamársela y como quieran los historiadores del futuro juzgarla. Lo que sí quiero decir, para terminar desde mi punto de vista, de que nadie de nosotros cometió un acto deshonesto, que nadie de nosotros se enriqueció. En Estados Unidos el gobierno y las cosas habían cambiado. Una comisión del Congreso a cargo del senador Church sentó a los principales encargados de la política exterior de la era Nixon, que detallaron descarnadamente la intromisión de ese gobierno en asuntos de Chile. Una buena parte de la izquierda chilena también estaba modificando sus puntos de vista respecto del gobierno que habían encabezado. Yo el primer texto que creo haber escrito ha sido en octubre del 73. ¿Y qué decía ese texto? En ese texto decía yo dos afirmaciones principales, que la derrota había que entenderla más bien como una derrota política más que militar, en el sentido de que no habíamos sido capaces de conseguir una mayoría política y social suficiente para los cambios que pretendíamos hacer en la Unidad Popular. Y la segunda, yo diría que para combatir a la dictadura lo que se necesitaba era básicamente construir un frente democrático muy amplio, que fuera más allá de la izquierda y que incorporara lo que en ese tiempo eran los sectores progresistas y antigolpistas de la democracia cristiana, y que finalmente terminó siendo toda la democracia cristiana. El exilio de algunos demócratas cristianos, sus hasta entonces adversarios políticos, facilitó el encuentro. La primera reunión que se hizo en el exterior tuvo lugar en Venezuela, en un lugar llamado Colonia Tovar, en donde asistieron los radicales, los socialistas, los demócratas cristianos. Solamente faltó el Partido Comunista.
La DINA ya dominaba la seguridad del país con su manto de terror. 1976 fue el año en que la mano dura cayó sobre los comunistas. El secretario general de ese partido, tomado prisionero, fue cambiado por un espía norteamericano a través de una gestión de los jerarcas rusos. Su hijo Luis Alberto, detenido en el Estadio Nacional, no corrió la misma suerte. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Después fue a Chacabuco, salió en libertad de Chacabuco. Murió de un ataque, no se lo podría describir, pero el informe Rettig deja constancia de que falleció a consecuencia de las torturas recibidas allí. Esta es la reconstrucción de la temida torre de Villa Grimaldi, el lugar donde pasó gran parte de su detención Víctor Díaz, que en 1976 era el líder de los comunistas que se quedaron en Chile. Cuando uno permanentemente le están diciendo que está mintiendo, que eso no ocurre, o como cuando a mí el presidente de la Corte Suprema me mandó a mi casa a escribir un libro porque según él yo tenía demasiada imaginación de acuerdo a lo que le relataba de lo que sucedía en ese momento en Villa Grimaldi, que era el centro de tortura y muerte que estaba a cargo de la DINA, donde mi padre permanecía en ese momento aún con vida y de acuerdo a antecedentes que nosotros habíamos recibido de que él estaba siendo brutalmente torturado y permanecía incomunicado en lo que se denominaba la torre. La renovación socialista fue relativamente rápida. Ya a fines de los 70 abandonaron sus posiciones más radicales. La verdad que no cambiar no es signo de consecuencia, sino de ser un reloj parado. O sea, si uno de la envergadura casi apocalíptica de los cambios que ha vivido el mundo y Chile en estos 30 años, no saca conclusiones que lo impactan y que lo hace modificar su visión del mundo, quiere decir que la verdad que uno está cerebralmente muerto. Mientras una buena parte de la izquierda revisaba de manera crítica su pasado en la UP, los comunistas optaban por otro camino, creando incluso un brazo armado para enfrentar al gobierno de Pinochet. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez se unió en la lucha armada a una parte del MIR que ya había cometido una serie de atentados que costaron la vida, entre otros del intendente de Santiago general Karol Ursúa. El Frente estuvo a punto de acabar con la vida del presidente Pinochet y fue el responsable de la mayor internación de armas ilegales al país. Ya eran los 80. La crisis económica, en la que llegó a haber una cifra de desempleo oficial del 31%, alentó a diversos grupos de la sociedad a levantarse contra el gobierno. Entonces, el reclamo por los derechos humanos y por muchas otras cosas empezó a sonar fuerte en Chile. Aunque el presidente Pinochet decía que no se movía ni una sola hoja sin que él supiera, parecía que había motivaciones más fuertes que el miedo. En paralelo, ya los socialistas radicales y demócratas cristianos eran capaces de sentarse a la mesa y hablar del futuro. Y esa unión venció políticamente al general Pinochet en el plebiscito de 1988, quien además vio perder a su candidato en 1989. Pinochet debía dejar el gobierno. En su legado se suma la instauración de un nuevo modelo económico y también de uno político a través de la Constitución de 1980. Y en un lugar no menos relevante, un total de 1.197 detenidos desaparecidos, que hasta hoy es la sombra más oscura de su régimen. Esta es la tarde del 10 de marzo de 1990, la última, con el general Augusto Pinochet como presidente de Chile. Al otro día comenzó la historia de la nueva democracia, un modelo al que hoy adhiere con fuerza la gran mayoría de los chilenos. Pocas veces en la historia el país ha tenido las oportunidades que está teniendo hoy para construir una democracia ejemplar con una economía eficiente que permita mejorar la vida de la población y especialmente de los sectores más postergados. Pocas veces, como ahora, Chile ha sido líder continental en materia de libertades públicas y desarrollo socioeconómico.
Por cierto, hay carencias tremendas, pero podemos superarlas con esfuerzo, disciplina y amor al conocimiento. La memoria colectiva respecto de nuestras heridas todavía abiertas, no puede hacernos perder el norte. No puede ser un ancla al pasado, sino un valioso antecedente para avanzar sin repetir las equivocaciones, los errores, ni los horrores de hace 30 años. Buenas noches.